amigos, muy buenos días. Aquí estamos, iniciamos lunes 22 del año 2022. 22. Sí, Apolinar, así es. Estoy contenta porque estás aquí para iniciar esta semana conmigo. Gracias, Ivonne. Bueno, aquí estamos a ver qué podemos hacer para, digamos, adelantar informaciones que sean de utilidad para la gente. Sí, yo creo que es lo único bueno, de verdad, del inicio de la semana, que estoy compartiéndola contigo, porque la verdad que tuvimos una semana bastante fuerte, muy fea, con muchas situaciones de violencia que nos dicen que nosotros ya estamos pasando de una sociedad enferma a una sociedad en estado comatoso, ¿no? Si no, sí, claro, si no hacemos lo que tenemos que hacer y cuando ya estemos en estado de coma, señores, es poco lo que podremos hacer para rescatarla. Y ahí, ¿sí? Es realmente muy difícil. Pienso que la sociedad dominicana, fundamentalmente por el atraso que ha sufrido la educación en este país, evidentemente que no están formando ciudadanos, sino lo que estamos formando es sencillamente gente que no puede resistir ningún tipo de cuestionamiento a ninguna actuación o comportamiento en la calle. No solamente pasa con los policías, los militares, sino también pasa con, digamos, todo el común de la gente. Y el gobierno, que el gobierno, si se le hace alguna crítica, las reacciones son... de justificación en el mejor de los casos. En el mejor de los casos y lamentable en otros. Entonces, no estamos haciendo los esfuerzos para que esta sociedad progrese. Y el progreso necesariamente comienza por la educación. Y en la educación lo que hemos tenido es sencillamente más de lo mismo, corrupción y obviamente los resultados del proceso educativo en la República Dominicana lo que marca es efectivamente que la mayoría de los que tomaron los exámenes, las pruebas nacionales, como se le llama, tuvieron un promedio que oscila entre 60 y 66, es decir, deficientes. Claro, nosotros, claro, y producto precisamente de esa ausencia de educación y de esa posibilidad que tienen nuestros dominicanos de aprender a pensar y manejar situaciones, y eso se expresa no solamente con los ciudadanos comunes, ¿no?, sino a quien usted se le supone que debe tener algún manejo, por ejemplo, en cuestiones de violencia. La violencia es una construcción social, antropológica, cultural, ciertamente. Tú no vienes como con un casetito que dice esta parte mía es violenta, sino que son reacciones muy primarias frente a algunas situaciones que en algunos casos tienen el componente del ensoberbecimiento de mucha gente que, entendiéndose con algún nivel de poder, otros por la ignorancia y la imposibilidad de manejar también esas manifestaciones irascibles frente a esto. Yo creo que eso, de alguna manera, viéndolo en macro, es lo que pasó con uno de los casos que el fin de semana la verdad nos causó mucho estupor, y es lo que pasó con un exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, un exoficial que era general y que tú le supones, por ejemplo, algunas herramientas para manejos de crisis y demás, uno supone, frente a esa irritabilidad y a esa violencia que nosotros tenemos en las calles. Y lo otro es el tan cacareado, tan sumado, que ya debemos de sumar y demostrar estas estadísticas de la violencia y de los feminicidios, que esta vez cobró la vida de 3 mujeres en un solo día, y que nos entruña a todos cuando son ya por paquete, porque los casos aislados de una, en una semana, a esas 3, que fueron 4 las víctimas, porque hubo una persona que intervino que era un hombre, ya le antecedían 2 casos más de mujeres que fueron asesinadas también por su expareja. Entonces, si tú mezclas, por ejemplo, la falta de educación con pobreza, es decir, con falta de oportunidades en el mercado de trabajo, evidentemente que esa mezcla es explosiva, y la explosión la estamos viendo desde el punto de vista social. Y lo que estamos viendo en las políticas públicas del gobierno es que fundamentalmente el presidente está haciendo viajes que lo está dedicando a su, digamos, reelección, repartiendo promesas por allí y por acá. Y efectivamente los problemas que está teniendo la República Dominicana, la sociedad dominicana, eso no se están enfrentando. Y probablemente sin políticas públicas dirigidas a resolver esos problemas sociales, lo probable
o lo más probable que ocurra es que sean todavía mayores, es decir, que se empeore la situación de los dominicanos en el ámbito de la convivencia social. Y eso es preocupante. Es decir, no tenemos que hacer esfuerzos de los propios ciudadanos para resolver ese problema sin tener los recursos para ellos, porque el gobierno está ocupado en otras cosas. El gobierno está ocupado en darles negocios al sector privado, en hacer muchos fideicomisos, hacer muchas APPs, regalar tierra por allí a los empresarios para que hagan construcciones maravillosas sin pagar un solo centavo al gobierno, por los terrenos. Y efectivamente con eso se cree que se está creando una economía fuerte, cuando por el contrario lo que se está haciendo es haciendo que la competencia, que es lo que permite que haya soluciones inteligentes a problemas de la sociedad, no solamente desde el punto de vista de bienes, sino también de servicios, esté ausente de los mercados. Y efectivamente eso conduce a que la economía no se desarrolle y dependa de más en más de lo que son los subsidios públicos. Entonces, mientras eso ocurre, se produce una especie de anquilosamiento, yo digo, a la sociedad, que ven y defienden con garras y dientes ese asistencialismo, y es un riesgo que no quieren correr los partidos políticos, porque ¿cuáles serían entonces los riesgos de ellos? O sea, no estimulan otras políticas como la que está planteando, sino que se siguen apoyando en el tema de los subsidios, de ese asistencialismo, que al final tú tienes que también definir muy bien a quiénes le benefician y sobre quiénes es que impactan. ¿no? Le beneficia fundamentalmente al sector privado, porque claro, ellos ¿qué le tienen? Le tienen miedo a las protestas de la gente por los altos precios, a la visibilización de los partidos, al tema del clientelismo. Ese es el temor de ellos en términos de las reacciones que la gente, que no puede ver mucho más allá, que no sea ese asistencialismo o ese paternalismo entrecomillado. Entre comillas. Porque así es. El gobierno dice que está subsidiando los combustibles. Desafortunadamente eso lo mencionó el presidente de la República en su discurso del 16 de agosto, pero lo que ocurre es que existe un impuesto de 16% a los combustibles que lo pagan quienes negocian con los combustibles, y el gobierno ha decidido no cobrárselo. De tal manera que si esos impuestos no se pagan, entonces lo que no pago se convierte en beneficio de los que tienen la importación y la distribución de combustibles internamente. De tal manera que el gobierno no debe hablar de subsidio, y si habla de subsidio debe decir a quién se lo está dando, y se lo está dando a los empresarios. No es a la gente. Y además, ¿qué les resuelve eso a la gente, en definitiva? No, absolutamente nada, porque los precios no se modifican. Claro. Todavía más, los precios internacionales del petróleo han descendido sustancialmente. Y aquí tenemos un mercado supuestamente competitivo, siguiendo la lógica neoliberal, pero sin embargo aquí no ha habido ningún tipo de ajuste en los precios, porque los precios se mantienen. Y efectivamente tenemos un precio de los combustibles que es superior a los niveles internacionales. Oye, el precio, la bajada del petróleo, Apolinario, y lo digo como pregunta, eso no solamente impacta para que bajen el precio de los combustibles, sino que en todo, absolutamente lo que mueve la economía, ¿no? Claro, y los precios deberían empezar a bajar, digo yo, pregunto yo. Eso es cierto, totalmente. El asunto es que esta economía no es una economía de competencia, es una economía de oligopolios. Entonces los oligopolios no bajan los precios, los oligopolios lo mantienen porque controlan totalmente el mercado, y no hay la posibilidad de que haya competencia entre los que, distribuyen o producen bienes, y por esa razón los precios se quedan de la forma que están, teniendo ganancias extraordinarias. Y esa es uno de los elementos que debía estar atacando este gobierno en forma de políticas públicas, no solamente para que no haya ganancias extraordinarias y tengamos precios excesivos en los mercados, sino también para promover la competencia, que es la única forma en que ningún empresa ni distribuidor puedan, tener una ganancia mayor que la que tiene el resto, y eso beneficia a la gente. Pero aquí es increíble, esta es la única economía, blindada para el crecimiento económico, porque
hay una inflación, la última que reporta el Banco Central, 8.46, que es prácticamente 2 veces y media de lo que es su objetivo de meta de inflación, y esa inflación no tiene ningún efecto sobre la demanda. O sea, la demanda sigue siendo, en términos reales, del mismo tamaño. Y por esa razón, entonces, dice el Banco Central que el producto crece. Este es el único país donde la demanda no sufre ningún detrimento con el aumento de los precios. Ocurre en Estados Unidos. O sea, que mientras el mundo está al borde de una inflación o estaflación, dicen ustedes los economistas, nosotros es todo lo contrario. No, nosotros solamente crecemos, y además de eso no le hace ningún efecto a la demanda de bienes, y la demanda de bienes es a lo que responden los empresarios para aumentar su producción, de tal manera que aparentemente, según lo que dicen los organismos oficiales, particularmente el Banco Central, mientras hay inflación, esa inflación no tiene ningún efecto sobre la demanda nominal, es decir, que los precios no lo toman en cuenta aparentemente la gente, ¿no? Y eso hace que la gente, los productores sigan produciendo más, lo cual es un contrasentido pero enorme. No sé cómo la economía dominicana funciona con tantas falacias. Y obviamente que esas falacias desde el punto de vista político y con la masiva propaganda gubernamental, pues hace que mucha gente piense que vivimos con Alicia. Entonces, la otra parte, para conectar con eso, y fue más o menos con donde iniciamos, lo que pasa entonces de eso, bueno, tenemos la gente se irrita, porque la gente se frustra, porque la gente no tiene la manera de cómo resolver y por supuesto de cómo sobrevivir. Todo eso que está diciendo Apolinar impacta sí en las pequeñas economías, en la sobrevivencia, y eso se expresa para los que tienen dudas de que el tema de la criminalidad, de la violencia, de la delincuencia, tiene una hermana gemela que se llama la pobreza y se llama la exclusión. Entonces, por eso... Ahora eufemísticamente le llaman vulnerables, porque no quieren hablar de pobres ahora. Vulnerable. Ahora es vulnerable, o sea, hay un hogar que es vulnerable porque tiene un ingreso monetario que no le permite cubrir las necesidades fundamentales. Entonces ya a esas personas no le llaman pobres, le llaman vulnerables, porque quieren borrar del lenguaje lo que ocurre en la realidad. O sea, una persona, una familia que no pueda adquirir los alimentos, porque no estamos hablando de alimentos solamente. Sí, sobrevivencia. Entonces, a esa gente le modifican el nombre y ahora le llaman vulnerables. Pero de hecho son pobres, es decir, que no tienen empleo, que son chiriperos y que aun cuando tengan la posibilidad de conseguir los subsidios sociales que está dando el gobierno, eso no es suficiente para mantener a una familia. Acordémonos que para el primer quintil de la población, el quintil más pobre, según el Banco Central, la canasta cuesta 24,000 pesos. Entonces... compárenlo con los salarios, con el salario mínimo. Con el salario del primer quintil, y no solamente eso, sino con lo del segundo quintil, porque la canasta cuesta mucho más en el segundo quintil. Entonces, lo que quieren es borrar del lenguaje de la gente los conceptos que identifican la precariedad en que funciona la sociedad dominicana y particularmente la economía. Entonces, ahí está, son dos elementos. Por un lado, los subsidios que no resuelven nada a nadie y que no son más que ejercicios puramente politiqueros, porque ellos saben perfectamente que eso ni va a resolver ni va a impactar de la manera que se requiere para solucionar los problemas. Además de que yo no creo que sea el método adecuado. Yo estoy en contra de ese asistencialismo. A mí tú me das las herramientas para que yo pueda tener una vida decente, digna, con la que yo pueda sobrevivir a partir de mi esfuerzo y de cómo yo vendo mis capacidades de trabajo y cómo yo aporto, y en ese sentido usted me paga. Eso por un lado, esa frustración que no resuelve. Y por el otro lado, esas expresiones de violencia, señores, esas expresiones de violencia que se viven cotidianamente, con una agresividad que se muestra de cualquier manera, con discusiones, tú sales a la calle, tú sientes esa carga de violencia, pero eso la genera, ¿qué la genera? Nosotros no nacimos violentos, no. Eso es una, vuelvo y repito, eso es una construcción social que es a partir de todos esos elementos. Sí, es cierto, o sea, hay violencia, pero la violencia está, digamos,
por eso que está, digamos, causada por eso que tú señalas, pero en parte. Es una parte. Es una parte. Ahora hay que agregarle las otras partes. Las otras partes es, o sea, primero, no tener la capacidad de resolver un problema, cualquiera que este sea, grande, pequeño, mediano, digamos, con una discusión, digamos, amable, un intercambio de ideas, tú dices esto, yo digo aquello, y eso se puede permitir, pero con una ciudadanía que esté educada. Pero la educación no sirve. Claro, tú puedes llegar a un punto de apertenencia sobre la base de, bueno, tal. Exacto, pero... La reacción primaria es la que... Es exactamente, pero la reacción primaria de los dominicanos predomina por el hecho de que la educación está faltando. Y obviamente que el sistema educativo dominicano se ha convertido en un polvorín de negocios, o sea, ahí lo que hay es negocios. INAVI es un negocio, la compra de tabletas es un negocio, la compra de libros es un negocio, todo es un negocio. Entonces, lo fundamental, que es digamos, los actores principales de la educación, que es el profesor y el alumno, eso están totalmente desprotegidos. Y a lo sumo, lo que pueden tener es una educación para un determinado grado con 3 años o 4 de atrasos, de tal manera que no estamos preparados para ser un país moderno. Es decir, estamos preparados para vivir siempre con una cantidad de pobres, no de vulnerables, no de pobres en la República Dominicana, que el crecimiento económico prolongado no ha podido resolver. Óyeme, Apolinaria, ahí están yo creo que los dos elementos fundamentales, efectivamente, la pobreza y la ausencia de educación o de instrumento para que la gente pueda... Si la gente no sabe pensar, tampoco va a aprender, tampoco se va a educar. Y hay que hacer toda una revolución que tiene que ir desde los métodos que tú utilizas para la enseñanza, y tú eres maestro, tú eres docente, yo no, pero bueno, por sentido común, si tú no le das a un muchacho o a un estudiante el instrumento, lo ayudas, le enseñas a que aprenda a pensar, y ese es un método que ha fracasado. Entonces, no es verdad que va a aprender. Entonces, debemos empezar por ahí. Por eso estamos en un retraso. Pero las organizaciones que están alrededor del sistema educativo ayudan poco también. La semana pasada el director de Educa estaba diciendo que esta gestión del Ministerio de Educación durante 2 años fue buena. Obviamente que él no ofrece ninguno de los detalles ni los indicadores con los cuales él llegó a calificar esa gestión de esos 2 años como buena. Pero eso es porque Educa es parte también del negocio. O sea, vamos a ver, un gobierno lo que tiene que proveer las condiciones para que los negocios privados se desarrollen, pero se desarrollen en mercados que puedan competir, que estén aferrados al incremento de productividad, que estén tratando de elevar la calidad de los productos que están produciendo. Y eso caracteriza un mercado moderno, pero no. Se tiene digamos, una educación pobre, los trabajadores tienen una educación, digamos, deficiente, pero al mismo tiempo Educa está diciendo, no, pero que hay que elevar el capital humano, pero si el capital humano usted no lo paga, ni tampoco el gobierno provee las condiciones para que ese capital humano se desarrolle, lo que vamos siempre a tener es justamente baja productividad. Y es una cosa tan loca que si tú te pones a revisar las estadísticas, por ejemplo, yo digo, ¿qué hace un Ministerio de Educación construyendo escuelas? No, señor, usted no está para construir escuelas, usted está para estimular la formación de los docentes y avanzar, ¿no? Pero eso es el negocio. Ellos no están para eso. Eso es el negocio. De verdad, por un lado. Y cuando tú te pones a ver también como expresión mismo de todo eso, óyeme, Apolinar, somos tan poco planificadores, tan mal planificadores, y ahí yo digo a veces será hasta falta de voluntad política, que nosotros ahora mismo tenemos unas cifras que nos dicen que aquí en este país de muerte por accidentes de tránsito, ¿sabe cuánto se gasta? Se gasta la mitad de lo que se invierte en educación, o sea, 2 del PIB, 2%. Algo así, ¿verdad? Explícame, eso que tú puedes resolver precisamente fortaleciéndonos en la educación. Óyeme, mira lo que ocurre, por ejemplo, la mitad te lo invierte, te lo consume más bien. Es esto que es un producto de una ausencia de educación también. Claro, pero lo que habría que preguntarse... Una locura. Acuérdate que hay mucha gente que probablemente no sabe leer ni escribir que tiene licencia para conducir.
Y yo no voy a decir que esa sea la causa fundamental de los problemas del entendimiento de cómo ocurre el tránsito en la República Dominicana. Es posible que eso tenga algo que ver, pero no es lo fundamental. Lo que sí es importante decir es que la institucionalidad, es decir, esa institución del Ministerio de Obras Públicas, que es el que te otorga la licencia, no está haciendo su trabajo. En las escuelas deberían estar diciéndole a los niños cómo debe conducirse el tránsito, qué es lo que significa un semáforo. A las 10 de la noche, en cualquier sitio, no importa que el semáforo esté verde o rojo, eso es, todo el mundo pasa. Y durante el día, los motoristas pasan en rojo, en verde, y no pasa nada. Y como en la construcción de las escuelas, también para que el ordenamiento del tránsito y la planificación y el viacrucis que se ha hecho por años para resolver un tema, que es el transporte público de pasajeros, igual que la construcción de escuelas a granel en la educación, que no es su función, también la mayoría de los intentos han devenido ¿en qué? En denuncias de corrupción, porque el problema también del tránsito viene por ahí, un ordenamiento, ¿no? del transporte público de pasajeros, que ha dado como consecuencia, por supuesto, de manera alternativa, el motoconcho, porque el motoconcho aquí es una expresión de la debilidad en un transporte público de pasajeros organizado y ordenado, y es el 75% de las causas también de los accidentes, siempre. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no hay respuesta desde otro lado para que la gente se pueda transportar, porque lo otro es corrupción administrativa, corrupción de sindicatos que ya no son sindicatos nada, sino empresarios del transporte. Entonces, si no resolvemos esto, es imposible que podamos resolver lo otro. Y eso, Ivonne, que no tenemos las cifras, porque si los accidentes terminan en muerte, perfecto, el difunto lamentablemente se entierra. Pero si queda paralizado, entonces es una persona que deja de trabajar y otra persona que lo cuida que deja de trabajar también. Es una carga. No tenemos cifras sobre eso, pero si tuviéramos cifras, eso significa una carga para el gobierno. Claro. Pero el problema es que el gobierno no quiere terminar con la dádiva pública. ¿Por qué? Porque el problema es que estoy atando a esa clientelismo y cooptación. Exactamente, a la gente. Yo recibo y te pido que vote. Entonces ese es el asunto. Yo soy bueno porque te doy los gobiernos, pequeñas cosas. Yo pienso que en los últimos 30 años no ha habido ningún gobierno que haya tenido un plan de desarrollo. Me pueden decir, no, pero que el gobierno de Danilo hizo un plan de desarrollo. Hizo un plan de desarrollo que nunca ejecutó. Entonces, si el plan de desarrollo no se ejecuta, entonces no hubo plan de desarrollo. Exacto. Entonces, si los dirigentes políticos del país no saben para dónde van, no tienen la forma de diseñar cuáles son las políticas que en el corto plazo van a implementar para que sean consistentes con el objetivo de largo plazo, pues entonces lo que tenemos son palos a ciegas, que es lo que está haciendo la administración, todas las administraciones que hemos tenido. Obviamente hay que resaltar que los gobiernos del PLD fueron muy audaces en organizar la administración pública para el delito, para la corrupción. Y en eso son estrellas, ¿no? En eso son estrellas pero eso no es lo que se quería. Lo que se quería era que esos recursos que la gente paga con mucho sacrificio fueran utilizados para resolver los problemas de políticas públicas, para resolver los problemas de agua potable, de electricidad, de recogida de basura, de salud, de educación. Sí. Que efectivamente tú vas a un hospital y el hospital no tiene prácticamente nada y tú te atienden en la medida de lo que haya y de lo posible. Pero entonces decimos por ahí, estamos adquiriendo muchas ambulancias, mi hermano. Si usted, ¿qué va a hacer con negocio? Usted va a hacer comprando ambulancias si usted no tiene nada que ofrecer en los hospitales. Claro. Entonces, los programas de gobierno de casi todos estos gobiernos, estos partidos y estos líderes, es siempre el mismo. Pero, señor, planifiquen y concéntrense en resolver por lo menos
un problema, prioridad, vamos a priorizar y vamos a concentrar, vamos aunque sea a resolver un solo, que en esta democracia que tantos exhiben con tanto orgullo, no nos han resuelto ni uno, ni el problema de vivienda, ni el problema de salud, ni el problema de educación, no los han resuelto. Pero fíjate, acaban de dar a un patronato el Padre Villini, eso lo están haciendo muy bien, están traspasando los servicios públicos al sector privado, para que cobre. Cuando debería ser lo contrario en términos de salud, arrancar de las garras del sector privado la salud de los dominicanos. Entonces, en lugar de hacer más eficiente y evitar la corrupción en la OMSA, lo que hacen es que le dan un fideicomiso al sector privado, que lo primero que hizo fue aumentar el pasaje en 15 pesos, ahí en el que se llama el trayecto que está de la Nuña de Cáceres. O sea, un fideicomiso para un intermediario para que haga negocios. Señor, vamos a irnos a la pausa, pero bueno, esto conecta mucho con todo lo que nos dijo y a lo que nos se refirió, que era importante. Por ejemplo, y aunque es casi una semana después, el presidente de la República, en su intervención pública a propósito del 16 de agosto, me encantaría la vuelta con Apolinar, cosas importantes que yo pienso que si las tocaron fue como que no eran tan importantes, muy por encima, y de eso vamos a hablar a la vuelta. A la pausa ahora sí. Regresamos, la verdad. Oye, yo me quedé como así cuando yo vi que en el discurso del presidente, temas como, por ejemplo, el tema haitiano, que se te quedó, que estamos con el tema que estamos con la cuestión esta de la verja, que eso no es ninguna solución, más profundamente en términos migratorios. El tema eléctrico, ahí lo que la verdad a mí me dio mucha pena. El tema medioambiental tampoco fueron, que yo creo, y el tema migratorio. Señores, debió referirse. Mira, yo pienso que para comenzar, digamos, con esas ausencias en el discurso del presidente, está el problema del sector eléctrico, que ha sido un desastre en esta administración. Y lo ha sido porque de la misma manera que funcionan los sectores económicos, privados fundamentalmente, y también combinado con el público, hacen que la combinación de esos dos elementos sean, digamos, despreciables desde el punto de vista de lo que sería un buen manejo de los sectores productivos y particularmente del sector eléctrico de la República Dominicana. Ahí no ha habido, digamos, la persecución de un objetivo de resolver el problema. Ahí lo que ha habido es un esfuerzo para mantener todos digamos, las distorsiones que hay, que producen beneficio para dejárselo al sector privado. Y efectivamente él no tiene nada que mostrar ahí. En ese sector, evidentemente que el gobierno debería guardar silencio. O cancelar, o sacar a todo. No, porque el asunto está en que si cancela la gente que está, va a tener que regresar a poner otras caras nuevas, pero que van a desempeñar funciones exactamente iguales. No es posible que el gobierno haya estimulado que la superintendencia de electricidad haya sido ocupado o se haya ocupado por un empleado del sector eléctrico privado. Y eso significa que ese individuo va a ser juez y parte. Entonces, no habrá ningún tipo de regulación del sector eléctrico. Por lo tanto, la población no puede esperar que haya beneficios desde el punto de vista del mejoramiento de la producción, generación eléctrica, de la distribución, ni nada de eso. Oye, Apolinar, lo primero que comenzó fue con un gabinete eléctrico paralelo de gente que hacen exactamente lo que tú estás diciendo, juez y parte. Empezando por ahí. En efecto, o sea, un gabinete eléctrico tiene un ministro y por encima del ministro le nombra a gente que son miembros del sector privado y que están metidos en el sector eléctrico. Y que son los que deciden. Y que son, exactamente. Entonces, un gobierno con esa debilidad, efectivamente que no puede hablar de algún tipo de, digamos, de éxito en el sector eléctrico dominicano y debe callarse. Desde el punto de vista de la migración, aquí la migración se sabe, el gobierno de Danilo Medina hizo un esfuerzo y lo que se hizo fue que se gastó un montón de dinero extraordinario y esas resoluciones se han quedado sencillamente guardadas en algún folder de una gaveta de un funcionario público. Entonces, ese sector
esa migración se ha utilizado fundamentalmente para deprimir los salarios en los diferentes sectores en que participa la migración Mientras haitiana. un grupo de empresarios hace negocio, que son los principales traficantes, sí, de verdad, de estas migraciones entonces, ilegales. obviamente que está siendo, desde el punto de vista público, está siendo estimulada, por lo menos, si no es estimulada, no perseguida. Entonces, del otro lado, educación, obviamente lo que dijo de educación no tenía ningún sentido. Lo que dijo sobre la cuestión de la seguridad ciudadana no tiene ninguna importancia, porque la seguridad ciudadana evidentemente que sigue siendo la cenicienta en esta administración. No hay objetivo a no ser que el fideicomiso que se formó para la policía esté generando beneficio al sector privado que está dirigiendo el fideicomiso de la policía. De eso no se sabe nada. Entonces habló de reforma de la policía o de transformación, pero tú no la ves. Pero, yo no entiendo ¿cuál reforma? No, para reformar la policía tú necesitas un plan. ¿Y dónde está ese plan? O sea, hay muchísima gente trabajando en silencio, pero los documentos no se han hecho públicos para saber cuál es el plan, para saber cuáles son los objetivos de ese plan, para saber cuánto cuesta el plan. O cuánto nos impacta eso que ellos dicen que están haciendo. Pero el costo, o sea, si tú tienes un plan y tienes objetivos, y tienes metas anuales y tienes indicadores, tú puedes saber cuánto cuesta ese plan, cuánto le va a costar al gobierno. No se sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque hay un fideicomiso, y el fideicomiso lo que hace es que oculta todo lo que se hace en esa institución. Entonces se están haciendo negocios, no se puede hablar de transparencia porque eso no es transparente. Entonces este gobierno no puede decir que es transparente. Este gobierno es tan opaco como los anteriores, como los gobiernos del PLD, que tenían buena vocería, pero era buena vocería para ocultar la verdad. Que creían que podían gobernar haciendo relaciones públicas. Y ahora tenemos un gobierno que no tiene la responsabilidad de hacer, de evidenciar públicamente cuáles son los objetivos de sus planes en los diferentes sectores, y lo esconde con una figura que es el fideicomiso, y al mismo tiempo de tener fideicomisos que son opacos, está reclamando que son un gobierno transparente. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Así es, como no tiene ningún sentido que no hicieran ni siquiera ninguna referencia, por ejemplo, a temas como el medio ambiente, donde todo está pendiente, por lo menos en términos de proyección, porque es un tema muy serio aquí y que se presta a muchas cosas, ¿no? Bueno, tanto se prestan que bueno. Bueno, pero la mayoría de los individuos que violan la ley medioambiental son conocidos por el ministerio, y seguramente cuando ellos llegan al ministerio les brindarán su tacita de café y ahí se resolverán los problemas. Pero aquí sabemos que hay muchísimos aserraderos. Así es. Aquí sabemos que la falta digamos, de árboles en la cuenca de los ríos están deteriorando los cauces de muchos ríos. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y eso no es dar vueltas por la geografía dominicana diciendo que estoy haciendo, porque muy buena prensa tiene. Claro. Muy buena prensa tiene. Esa responsabilidad no es una responsabilidad de un Juan de los Palotes, no. Ahí son empresarios también que los que intervienen, y así ha sido siempre. Entonces, los temas nodales yo creo que se quedaron en una nebulosa. Un buen discurso de campaña. Señores, iniciamos lunes y mañana nos reencontramos de nuevo en este punto crítico. Apolinar, qué bueno de nuevo compartir contigo. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana de nuevo nos vemos.